En el ejercicio Hola Mundo al inicio de este curso vimos que todos los contenidos de un documento HTML han de ir entre etiquetas. El texto no es una excepción, en ningún caso hay que dejarlo libre por la página. Las etiquetas HTML aportan principalmente estructura al documento, de modo que tener una sección dedicada a dar formato al texto mediante etiquetas HTML no parece tener mucho sentido. Vamos a ver una serie de elementos que al aplicarlos no solo aportan un modo visual determinado al texto, sino que además le añaden un componente de significado llamado también semántico. El primer elemento que vamos a ver es H1. Es el encabezado de mayor importancia de una página. Si estás escribiendo un artículo sobre cómo iniciarse a la fotografía nocturna, por ejemplo, esta sería la etiqueta que contendría ese título principal. Además, dispones de otras etiquetas como H2, H3, H4, H5 y H6, que nos van a permitir crear una jerarquía de encabezados según la importancia que requiera cada uno. Un aspecto importante a tener en cuenta es la relación que existe entre importancia del título y el tamaño de letra que utiliza el navegador para representarlo. En la sección dedicada a CSS de este mismo curso veremos que tenemos total libertad para modificar esa relación de tamaños preestablecida. Aunque eso no quiere decir que sea una buena práctica. Recuerda que cada tipo de encabezado aporta un significado a su contenido dentro de una jerarquía y forma parte de la semántica del documento en sí. Si modificamos esta relación, es posible que nos afecte negativamente en los resultados de búsqueda en Google e incluso en el propio significado en sí. Otro aspecto también importante en relación a los encabezados es que esa jerarquía que los relaciona se aplica en el contexto de una página. Más adelante veremos cómo crear subgrupos de encabezados utilizando otras etiquetas HTML diseñadas para ello. Por último, si te fijas, cada encabezado ocupa el 100% de su contenedor independientemente de la longitud de su texto. En este ejemplo, el ancho de su contenedor se corresponde al viewport. Si quisiéramos poner otro al lado, no podríamos. Este tipo de visualización se corresponde con los elementos de bloque o en inglés block elements. Los párrafos también son elementos de bloque. Tienen las mismas características de renderizado que los encabezados, es decir, siempre van a ocupar la totalidad del ancho disponible del elemento que los contiene. Utilizamos la etiqueta P para contenido de texto genérico. De esta forma, combinando encabezados y párrafos, ya empezamos a crear una mínima jerarquía de contenidos en nuestra página, tanto visual como semánticamente. Los elementos en línea son los que no interrumpen el flujo natural de la página. De esta forma, si queremos resaltar visualmente una palabra dentro de un párrafo, podemos usar la etiqueta B para envolverla. El navegador la mostrará destacada visualmente en negrita como haría cualquier procesador de texto. Al concepto de poner una etiqueta dentro de otra se le conoce como anidamiento. Fíjate que ya lo hacemos con body. Dentro tenemos anidados a H1, H2 y a P, y P a su vez tiene anidado a B. A esta relación también se le conoce como padres e hijos, donde P sería el padre de B y a su vez sería hijo de body. Si cambiamos esta etiqueta B por strong y volvemos al navegador, vemos que visualmente se representan del mismo modo, en negrita. Sin embargo, hay una sutil diferencia entre ellas. Utilizamos B solo cuando queremos destacar visualmente una palabra. Strong, además de destacarla visualmente, aporta mayor relevancia a su contenido a nivel semántico, para que tanto Google como los lectores de pantalla utilizados por personas con discapacidad visual entiendan que ese texto es más importante que el resto. Si aplicando la etiqueta B tus necesidades de resaltado visual todavía no quedan cubiertas, tenemos a Mark, que viene a ser lo más parecido a utilizar un marcador fluorescente en tu pantalla. Para añadir un formato de texto en cursiva también tenemos dos etiquetas. Utilizamos I solo para representar visualmente un texto en itálica, es decir, inclinado. Con IM podemos alterar el significado de una frase haciendo mayor énfasis en una palabra. Mientras que el renderizado es visualmente idéntico al de I, de nuevo Google y los lectores de pantalla le darán mayor relevancia, mientras que el texto formateado con I no tendrá ningún efecto en ellos. Para marcar un texto como subrayado tenemos la etiqueta U, que visualmente nos da ese resultado. Pero antes de que te lances a subrayarlo todo con ella, quiero que tengas en cuenta las siguientes consideraciones. El uso de esta etiqueta, según la especificación HTML5, no es la de subrayar. Además, has de tener en cuenta que puede confundir al usuario haciéndole creer que se trata de un enlace. Solo es válida para indicar anotaciones de nombres propios en caracteres chinos, de modo que usarla con el simple propósito de añadir un subrayado es incorrecto.
Más adelante veremos que hay una propiedad de CSS que nos permite mayor flexibilidad para mostrar texto subrayado en pantalla. El uso combinado de ins y del nos permite indicar qué texto ha sido eliminado y cuál ha sido añadido. Esto es especialmente útil en aplicaciones que comparan diferentes versiones de un documento de texto o de código fuente. De esta forma podemos ver fácilmente el contenido que ha sido modificado. Por defecto, el navegador nos muestra del como texto tachado, pero por CSS podemos mejorar muchísimo esa representación. En github.com podemos ver un ejemplo de esa mejora aplicada a ins y del en cambios realizados a código. De nuevo, si solo queremos aplicar ese efecto visual de texto tachado, tenemos la etiqueta S. Además, es posible que veas texto tachado mediante una etiqueta llamada strike. Está totalmente obsoleta, de modo que no deberías de usarla en proyectos HTML5. Y hablando de etiquetas obsoletas en HTML5, toca hablar de big y small. Como cabía esperar, aumentaban o reducían el tamaño de un texto respectivamente. Como su único propósito era presentacional y para eso ya tenemos a CSS, si necesitas aumentar o reducir el tamaño de fuente, tienes una propiedad que se dedica a eso exclusivamente. Recuerda que HTML se encarga de la estructura. Estas etiquetas nos permiten utilizar una notación de texto superior o inferior respectivamente. Su uso queda relegado casi exclusivamente a exponentes o potencias en expresiones matemáticas como 2 elevado a 4, fórmulas químicas como H2O, así como ordinales como en ático primera.